Estás en contacto. La entrevista con Ángel Martínez Armengol. Bueno, en los últimos días de diciembre hubo una discusión muy intensa y acalorada en torno a Federación para las Universidades. Esta situación se corrigió en Cámara de Diputados porque ya el presupuesto había sido enviado, pero hay otras instituciones dedicadas también a la docencia, pero sobre todo a la investigación científica de este país, a las que, pues, en el mare magno, digámoslo así, de discusión, no se les puso mucha atención y que ahora están, digamos, ante el riesgo de contar con menos recursos para desarrollar sus tareas, menos recursos públicos para hacer investigación científica, tecnológica, específicamente en un ramo del presupuesto de egresos de la Federación. Para poner un poco en perspectiva este asunto y platicar con mayor detalle del tema, está conmigo aquí en la mesa de la tercera de En Contacto por Avan Noticias, el doctor Juan Esteban Martínez Gómez, investigador del Instituto de Ecología AC, Centro CONACYT, que se encuentra además ubicado aquí en Jalapa. Bienvenido, doctor. Sí, muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias por acompañarnos. A ver, primero, explíqueme. ¿Cómo está el tema de la reducción del presupuesto para ciencia y tecnología? Esto me suena descabellado en un país que está tan urgido de desarrollar la ciencia y la tecnología. Sí, así es. Mira, la Cámara o las cámaras, las dos, ¿verdad?, han estado trabajando arduamente y han pasado 3 iniciativas de ley, ahora son leyes, que tienen impactos en la ciencia y la tecnología y la educación de nuestro país. Ajá. Es importante decir que la ciencia, la educación son pilares fundamentales del desarrollo de cualquier nación. Claro. Por eso estamos platicando de esto. Y en particular algo que no vimos es el impacto en ciencia, que con una corrección quizá menor, que al final se regresaron, del recorte que se veía, se regresaron 100 millones de pesos, que es muy poco. En términos prácticos hay una reducción de cerca de 2.500 millones de pesos a lo que se había dado el año pasado. O sea, hay 2.500 millones de pesos menos este año, sí, para ciencia y tecnología. Y es importante acercarnos a nuestros diputados, en este caso los diputados de esta región de Veracruz siempre han sido muy participativos, han estado atentos en cuestiones de ciencia y tecnología, de desarrollo, porque en términos netos el presupuesto creció 6%. Es decir, o sea, si hay más dinero para gastar. Hay más dinero, claro, eso es sin la corrección de la inflación, pero hay más dinero. Claro. Te preguntarías por qué no te dan al menos lo mismo del año pasado. Y la otra cosa que también hay que ponderar es que, primero, en términos netos, es una cantidad menor a cualquier año de los de la administración federal anterior. Wow. Pero si tú además consideras la proporción, el monto de lo que se da a ciencia y tecnología, de lo que se da y el total de cada año, lo cual yo invito a los radioescuchas que vayan a internet y bajen los presupuestos de la federación, pues de muchos años. Sí. Verán que nos estamos yendo 3 sexenios atrás, cuando menos. O sea, hay una reducción progresiva en el dinero que se destina a este país a ciencia y tecnología. No progresiva, o sea, porque ¿hacia atrás? Sí estamos hacia atrás. Hubo un momento en la administración anterior, cerca del año 2014-2015, que fue quizá lo que más se ha invertido en ciencia, y a partir de ese año vamos para abajo, y en el punto que estamos ahora es un punto que al menos nos lleva 3 sexenios atrás. A ver, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en 2014, el ramo 38 que corresponde a CONACYT, tuvo un presupuesto, por ejemplo, de 41.479 millones de pesos. Para 2015 fue de 43.000
Es el punto 300 más alto. millones, es Sí. el punto más alto. Pero para 2016 se redujo en casi 1,000 millones, regresó a 42,300 millones, casi 1,000 millones menos. Para 2017 bajó 10,000 millones, o sea, hubo 10,000 millones menos, 32,124 Sí, millones de sí, pesos. sí. Es Y bueno, es absurdo. Y terminamos ahora con 2018 hubo menos. El Sí. año pasado el presupuesto de CONACYT fue de 31,000 millones de pesos. Sí, el ramo 38. El ramo 38, el presupuesto. Y para este año lo que se aprobó fueron 28,238 millones. Sí, son otros 10,000 menos, ¿no? Por ahí. Por ahí más o menos. Lo cual es grave. Es que si lo comparamos 2015 con 2019, estamos hablando de una reducción de casi 15,000 millones de pesos. Sí, Es una barbaridad. es una barbaridad. Esto O sea, en 4 años bajaron 15,000 millones de pesos a CONACYT. es algo que tuvo que ver quizá con este ajuste en los precios del petróleo. Nuestra economía aún depende mucho del petróleo. Estamos precisamente... Pero donde más investigación y desarrollo científico y tecnológico necesitaríamos sería en el petróleo, oiga. O en las energías alternativas. O en las energías alternativas, Exacto. claro. Entonces, el impacto es serio. Hemos visto, yo creo que no es la primera vez, pero se dio, como dices tú, en diciembre, investigadores del CIDE, que es el Centro de Investigación, Docencia y Sí, Economía, sí. es otro centro CONACYT. Tienen expertos analizando el presupuesto, Sí, y sí, sí. enviaron cartas a los diputados. Sí. Uno de los centros que tiene tecnología muy avanzada, que está aquí cerca en el estado de Puebla, el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Sí. que tienen este famoso telescopio milimétrico para... Ya. ¿sí? Ya, Y ya. el telescopio requiere una operación. Es un juguete, no es un juguete, en el sentido lúdico sí lo es, Claro, claro. que nos permite explorar y conocer el universo. Claro. Si queremos hacer ciencia tenemos que tener estos instrumentos operativos. Claro. Se pone en riesgo la operación. Wow. Y vemos también que ayer en la crónica salieron directores de 2 centros CONACYT muy distinguidos, centros hermanos, el CICESE en Ensenada, y que tiene que ver con el estudio de los océanos, y tiene grandes proyectos, muchos de ellos en colaboración incluso con Pemex, ¿verdad? Ya. Y el instituto está de la frontera sur, que también tiene que ver con ambiente y sociología. El Colegio de la Frontera Sur. Sí, Ok, exactamente, ya. Ecosur. Hablando precisamente de los impactos que tienen estos recortes, en particular en este año, y en particular el retroceso que se da con respecto al anterior, ¿no? Claro. Habiendo un 6% más de presupuesto. De presupuesto, Sí. de dinero para gastar. Entonces, también hemos visto a la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad. Puntos muy importantes. Sí, esto da una oportunidad de ver cómo funcionamos, ¿verdad? Los visibiliza, por lo menos. Eh, Aquí, bueno, por lo menos en Jalapa, la gente sabe del trabajo de INECOL. Hay una vinculación muy estrecha, Sí, es muy digamos, estrecha. con los sectores educativos, con el sector, por ejemplo, de educación media. Hay muchos jóvenes, muchas familias visitan Sí, el espacio de y en ese punto, INECOL, en fin. si bien se puede mejorar, administrar siempre mejor el presupuesto, yo te puedo decir con toda certeza que los centros CONACYT, a diferencia quizá de algunas de las críticas que se vieron en las redes, en los periódicos, no tenemos sueldos que se comparen a ningún funcionario de alguna universidad a ese nivel. Claro. No tenemos, por ejemplo, vehículos de lujo, y tenemos siempre muchos topes de cómo usamos nuestro presupuesto. Es decir, si podemos estar orgullosos de algo, es que somos de los centros más eficientes presupuestalmente y responsables en el manejo de los dineros. Pero aquí te traigo unas gráficas que tienen al menos a los centros que tienen que ver con el ambiente, que nos hacen ver, tanto en el ámbito nacional como internacional, cómo todos los centros CONACYT empiezan a destacar en algunos parámetros, en algunos indicadores, por arriba de la mayoría de las universidades del país. ¿Sí? Y en el caso del INECOL, por ejemplo, tenemos una comparación con el Instituto de Biología de la UNAM, que en esta gráfica estamos muy cerca, ¿verdad? Ya. El CIECO, perdón, el Instituto de Ecología, de la nos UNAM. supera, ¿verdad? Eso también es bueno. También es verdad que la UNAM es la universidad que recibe más presupuesto, Es verdad. ¿verdad?
Y entonces podemos aquí ver otros centros internacionales y podemos ver cómo los centros CONACYT van avanzando. Y en este otro, que son todos los centros CONACYT, ¿Cuántos son en total? Son 27, pero 27. uno es una especie de fideicomiso. Okay. Realmente, así como centro de investigación, son 26. Okay. Y podemos ver precisamente del que hablábamos, que tiene el famoso telescopio milimétrico, el INAOE. Tiene en este indicador, que es el índice H, que quiere decir qué tanto te citan tus colegas, tus pares. Sí, sí. Podemos ver que el INAOE es el centro del país que tiene el mayor número de citas. Ya. Y en artículos académicos. En artículos académicos. Claro. Y además tenemos contribuciones. Lo que significa que tiene una gran producción científica y académica. Exacto. ¿No? De trabajos académicos, de divulgación de la ciencia y de generación de conocimiento. Sí, y no solo eso, los centros CONACYT estamos también ayudando a muchos sectores económicos a mejorar sus procesos, a mejorar la economía del país. El INECOL, regresamos aquí a nuestro centro base, tenemos este apoyo que hicimos para lograr que el mercado en Estados Unidos dejara entrar al aguacate Hass. Y eso ha dejado, ahora lo vemos en todo Supertazón, ¿verdad? Sí, claro, claro, y a eso están reclamando, que ahora que está faltando la gasolina no va a poder seguir el aguacate al Supertazón, lo cual me parece también... Bueno, esa apertura la logró una investigación científica del INECOL y le ha redituado al país en miles de millones de pesos. Sí, de dólares también. Bueno, qué barbaridad. Doctor Martínez Gómez, le agradezco mucho esta oportunidad. Ponemos el tema sobre la mesa, lanzamos la alerta, hay una preocupación real, sin duda alguna, de la comunidad científica y tecnológica de este país por esta disminución real del presupuesto, del gasto público que se está proyectando para este año, una reducción pues muy importante, ya decíamos, que se tiene, tan solo por ejemplo aquí al INECOL. De acuerdo con esta gráfica que usted nos hace favor de compartirnos, hay una reducción de algo así como el 4%, estaba viendo, ¿no?, de su presupuesto respecto de este año, respecto del año pasado, ¿no? Y entonces, pues esto sin duda alguna va a mermar la capacidad de trabajo de los investigadores. Y también vemos, sobre todo en el caso de las universidades, vemos esta situación donde, por ejemplo, la UNAM recibe la mayor parte del presupuesto, las universidades estatales, la Universidad Veracruzana reciben menos, ¿no? Pero vemos también cómo un poco de presupuesto puede hacer que en las universidades estatales, quizá en condiciones heroicas, se produzca investigación de alta calidad. Claro. Entonces, es algo que no debemos de... Está, por ejemplo, el brazo biónico de la Universidad Veracruzana, que hemos visto. Claro. Entonces, debemos recapacitar. Yo quisiera terminar con una invitación a nuestros legisladores, diputados del estado de Veracruz, de estados aledaños, senadores del estado de Veracruz. Visiten un centro CONACYT en Veracruz, visiten al INECOL y vayan a ver de cerca cómo se realiza la ciencia en estos centros para que vean el valor de las contribuciones que nosotros realizamos. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esta tarde, y ahí está el tema, ahí está el aviso. Vamos a seguirle la pista de este asunto de los dineros públicos para la ciencia y la tecnología que mucha falta le hacen a este país. Son las 6 de la tarde con 47 minutos.